Nosotros somos cristianos católicos, y nosotros queremos que las demás personas gocen de este bien que gozamos nosotros en la Iglesia Católica, de tener comunión plena y completa con Jesucristo, que puedan optar por salvación y vida eterna. Pero para ello hay que compartir, hay que impartir, hay que testificar, hay que modelar el Evangelio de Jesucristo. En el video anterior hablábamos sobre el pecado y la gracia, la realidad de ese misterio formidable que es el pecado y la necesidad absoluta de la gracia de Dios para esa salvación y para la vida eterna. Y les hacía la advertencia, o les exhortaba en aquel video, de que no nos dejemos llevar por tanto por los errores de algunos de los nuestros, y que creamos el Evangelio completo, sin miedo ni vergüenza. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, y nos amamos a nosotros mismos y al prójimo por Dios. O sea, esto no es un orgullo banal ni pecaminoso. Estamos hablando de que tenemos un sano sentido de identidad cristiana y católica, y que nuestro deber en lo que nos queda por este valle de lágrimas es de compartir la buena nueva de Jesucristo el Señor, de la obra de Dios en Cristo a nuestro favor. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué se avergüenzan? ¿Acaso no creemos la palabra de Dios? ¿Dónde está la virtud de la fe? Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aunque cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza, o sea, la fe, la fidelidad. He leído solo los primeros 3 versículos del Salmo 27, pero sígalo leyendo por su cuenta para que se den cuenta. O sea, el salmista no se amedrenta. Y a continuación dice que lo único que quiere, lo único que busca, lo único que le interesa es estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor, que en sintonía cristiana y en nuestra tradición espiritual y mística sabemos que es estar en presencia de Dios. A eso solo aspiramos, a estar delante de la presencia de Dios con integridad, haciendo la voluntad de Dios según nuestras capacidades, según nuestro llamado, según nuestro estado de vida. ¿Por qué tienen miedo, mis hermanos? Esto hay que compartirlo. Esto es un mensaje de vida o muerte. Nosotros somos gente que nos estamos muriendo. Esto se va como agua entre los dedos. Somos moribundos testificándole y predicándole a gente que se está muriendo también. Esto es urgente. Esto no es que solamente que la gente lo necesita, sino que esto es en realidad lo único que necesitan. Y no estoy hablando de un falso orgullo, de un orgullo pecaminoso. Deme un minuto para definirle a usted lo que es el orgullo, en términos humanos, en términos de vicio, de pecado. Orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, no hacia Dios, no por los méritos de Cristo, sino exceso de estimación propia, por los méritos propios, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y en muchos casos superior a Dios, puesto que muchas personas piensan que pueden establecer su propia agenda, su propio sistema de creencia para acercarse a Dios. Si es que existe, pues acercarse a Dios según ellos entiendan, según a mí me parezca, según me convenga, el Evangelio según San yo. Eso es orgullo banal. Eso es soberbia, mi hermano. Ahora escúcheme bien. El orgullo santo del que yo le vengo a hablar a usted en este video es, por el contrario, estimación plena y sobrenatural hacia Dios y su obra. No hacia mí, no hacia los demás, no, hacia Dios y su obra. Estimación plena y sobrenatural por los méritos
y para la gloria de Jesucristo. Por los méritos y para gloria de Jesucristo, lo cual lo pone a Él por sobre todos los demás, incluyéndome a mí. Miren qué maravilla, miren que esto es un sano y santo orgullo. No para vanagloriarnos. No, nosotros no somos fariseos. No nos creemos por encima ni superior a los demás. No, ¿qué va a ser? Al contrario, estamos muy conscientes de dónde el Señor nos ha sacado. Aquí yo me he dejado, yo me he confesado, yo le he dejado ver a ustedes algunas cositas. Estamos todos cortados con la misma tijera. ¿Qué hemos dicho? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida, yo lo quiero para la vida de ustedes. Y lo que el Señor ha hecho en la vida de ustedes lo quieren para los demás. Y avergonzarse del evangelio obstaculiza lo que nosotros debemos hacer en términos de la evangelización. ¿A quién le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿De quién nos estamos escondiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, mis hermanos, no importa lo agresiva que se ponga la gente allá afuera, o lo antagónica que parezca la cultura popular preeminente allá afuera. No, ellos, aunque no lo expresen, ellos están ávidos y necesitados del evangelio. El mundo está ávido y preparado, se lo garantizo, para escuchar el evangelio, para sentir el evangelio. Pero nuestra vergüenza, nuestro resquemor, nuestra timidez, nuestro miedo, le testifica a ellos lo contrario. Han escuchado hablar de un tal Jesucristo y de un tal evangelio de Jesucristo, pero ¿quién lo modela? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo expresa de verdad, de verdad? Sin acomplejarse frente a mí. ¿Dónde está ese evangelio? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa doctrina? ¿Dónde está esa iglesia? La gente no lo ve, no lo ve. Y por supuesto, ya ustedes se imaginan que voy a citar a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Mire lo que dice el obispo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, Romanos 1 del 16 y 17. Dice, primero el 16. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? ¿Qué nosotros necesitamos saber para tampoco avergonzarnos de ese evangelio? No es que seamos campeones, no es que seamos superhombres. No, ya ustedes verán cómo lo hicieron los apóstoles. Gente que sabía menos que nosotros. Gente que ocupaba los estratos más bajos de aquella sociedad. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche, para ver si los convenzo. Escuche. Porque es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo el que cree. De todo el que cree. Y la palabra cree aquí es para todo el que confía. Para todo el que se entrega. Eso es lo que implica la palabra creer. Esta palabra creer derivada del verbo creer. Y creer es un verbo. Y el verbo implica acción. La acción del sujeto. En esta comunidad hemos hablado largo y tendido, me parece que bastante claro, sobre la virtud teologal de la fe, que es esta fe que nos conecta con Dios, que nos comunica con Dios. La fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Entonces es fuerza de Dios para salvación de todo el que confía en Él, de todo el que se entrega en Él. Y escuche bien, del judío en primer lugar y también del griego. Primero, es fuerza. Esa palabra fuerza o poder viene del griego koiné, dunamis, de donde viene la palabra en español que ustedes y yo conocemos como dinamita. Así que fíjense en eso en su mente. No creo que estemos forzando el texto. Vamos a ponerlo de esa manera. El evangelio es dinamita de Dios para la salvación de todo el que se entrega a Él. Eso es lo que dice aquí. Fíjense usted, qué fuerza, qué poder. ¿Quién se podrá oponer y prevalecer contra nosotros?
Y dice, del judío en primer lugar y también del griego. ¿Qué significa esto? Para todos. Esto es para todos. ¿Me escuchan mis hermanos católicos modernistas y mis hermanos protestantes liberales? Para todos. Todos necesitan este evangelio. ¿Okay? Nosotros lo que hemos recibido, necesitamos perseverar en este evangelio, vivir este evangelio, compartir este evangelio. ¿Okay? Y a esos a los que les comunicamos el evangelio, les predicamos el evangelio, también lo necesitan. Y los que aún no conocen el evangelio, la nueva buena de salvación de Dios en Cristo, también lo necesitan. Pero imagínense, si nos vamos a estar escondiendo, si vamos a estar diciendo que es igual, que más da, es lo mismo, no te preocupes. Como dejábamos claro en aquel primer video, esta es la continuación. Refiéranse a la tableta o letrero que voy a poner aquí arriba para que se refieran a ese video también. Sigue el versículo 17. Pues en él, mire cómo estamos diciendo, aquí el apóstol sigue dando, inspirado por el Espíritu Santo, sigue dando argumentos de por qué no podemos avergonzar, no debemos avergonzarnos de este evangelio. Dice, pues en él se revela la justicia de Dios. Pues en él se revela la justicia de Dios. De fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pues en él se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. Escuche bien. Estamos hablando de un atributo divino. Dios es justo. Él no es que tenga justicia, es que Él es justo y esa justicia demanda acción, demanda respuesta. Hay que satisfacer la justicia divina, que como ustedes saben, lo hizo Jesucristo el Señor en representación nuestra. Y dice que los demás lo necesitan. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Y la suya también, compartirlo. ¿Qué le decía en aquel video anterior a este? Olvídese de los demás, olvídese de los demás. Vamos a terminar frustrados, vamos a terminar diluidos, escandalizados, frustrados, rendidos, derrotados. ¿No? Hay que aceptar esta responsabilidad nuestra, la suya y la mía. ¿Okay? Hay que hacer consciente a la gente de esta justicia. Y esta justicia se revela de fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Y qué significa aquí la fe? La fe. Pisteu, del verbo pistis, son derivados. Esto de la fe hacia la fe, como está escrito, el justo de la fe vivirá, son derivaciones del verbo en griego pistis. ¿Y qué significa esto? Un montón de cosas. De acuerdo al Nuevo Testamento, en sintonía con el Antiguo Testamento, porque el justo vivirá por la fe, es una cita de Habacuc 2:4, emuná, fe, confiar y obedecer. Esto no es solamente creer, como lo hemos enseñado aquí, como un asentimiento intelectual. Esto es mucho más, esto es mucho más. No es que ellos allá afuera creen entender, les parece que creen en el Dios correcto. Ellos tienen la mejor intención a la manera de ellos, independientemente de la revelación. Pues entonces la fe cristiana, la fe de la que habla el apóstol, se le aplica también. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? Si se van a salvar como quiera. ¿Qué significa fe? Por eso es que es urgente, hermano. Es urgente. Esta evangelización es urgente. Esa es la razón de ser de este canal. Por eso ustedes y yo estamos en torno a esta comunidad, nos estamos formando para que esta relación con Cristo sea sólida, fundamentada en la santa palabra de Dios. Y estemos hábiles, por tanto, para compartir este evangelio. Y que otras personas se puedan beneficiar de esto, mis hermanos. La fe no es, esta fe de la que voy a hablar a continuación no es privada. Sí, ciertamente hay una responsabilidad individual, pero quítate eso de la mente, eso de que la salvación es personal, solamente personal. Cállate la boca, porque si tú lo dices, si tú dices quién eres y en quién crees, te estás imponiendo. ¿Ah, sí? Me estoy imponiendo porque anuncio, porque ofrezco, porque estoy compartiendo una noticia que salva, que restituye, que hace feliz, que te puede poner en el cielo contemplando la faz de Dios Todopoderoso, siendo feliz para siempre por toda la eternidad. ¿Te estoy haciendo daño con esto?
¿Qué fe? ¿Cuál es la respuesta a este evangelio? ¿De qué fe estamos hablando? Mire, dar crédito a... Yo me puse a estudiar todo esto, mis hermanos, para hablarle a ustedes sobre esta fe, porque mediante esta fe, dice el versículo 17, se satisface la justicia de Dios, porque estamos aceptando, entregándonos, apostando por el sacrificio de Jesucristo, y nos estamos apropiando de esos bienes para nosotros, y son bienes que queremos para los demás, insisto. Esta fe de la que habla el Nuevo Testamento, de la que habla San Pablo aquí, significa dar crédito a, confiar en, encomendarse, entregarse, fiarse, guardar. El que cree en Jesucristo, como dice el Señor en el Santo Evangelio, guarda mis mandamientos. Significa también estar persuadido. ¿Persuadido de qué? Otra acepción. Convicción, persuadido de una convicción, de una verdad, de la convicción de una verdad. A esto se refiere Efesios capítulo 4, los primeros 6 versículos, cuando el apóstol también exhorta a que permanezcan unidos, permanezcan al unísono en la unidad del Espíritu, que es un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo en un mismo Espíritu. Fe, ahí en Efesios capítulo 1, significa la convicción de una verdad que se cree completa. Es sinónimo también de doctrina. Por eso es que usted es cristiano católico, con el debido respeto que nos merecen los demás cristianos. Entonces, usted católico tiene una responsabilidad mayor, porque a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir, y a usted resulta que se le ha dado todo. Se le ha dado todo. Nosotros gozamos del contacto con la plenitud del depósito de la fe. Y nosotros tenemos que asentir con convicción esa verdad. Otra acepción, constancia que se tiene de una profesión y por extensión a un sistema religioso en sí mismo. También de acuerdo a Efesios capítulo 4, los primeros 6 versículos. Y a Romanos capítulo 10, versículo 9. Cuando se dice que hay que creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor para la salvación. No está hablando de magia, mis hermanos, está hablando de magia, está hablando de creer con el corazón todas estas acepciones que he dicho de fe, ¿ok? Y confesar con la boca significa reconocer en público, no solamente con lo que se dice, sino con lo que hace, a tono y en sintonía con lo que se dice. Estamos hablando del primer siglo. Había muchísima persecución. Llegaba el soldado romano, irrumpía en su casa de usted y le decía, reconoce el señorío y la divinidad del César y niega a ese Mesías tuyo derrotado y crucificado. Niégalo, dale, reconócelo delante de nosotros. El César es Dios, el César es Señor. Y ahí tú tenías que decirlo con la boca, testificarlo con la boca, lo que tú tenías en el corazón. Eso que usted vive, ahora con la boca, hacerlo explícito. ¿Y qué le decíamos nosotros a esos soldados romanos? Intimidantes, violentos, amenazantes, con todo ese poder humano. ¿Qué le decíamos nosotros? No, Jesucristo es el Señor. Muerto. O para el circo romano, pasto de fieras. ¿Ustedes quieren magia? ¿Quieren magia? Visualízalo, decláralo y recíbelo. Ese es el cristianismo de moda. El cristianismo privado, el reservado, el que se vive supuestamente para sí, sin reconocimiento ni evidencia pública. Pues en él se revela la justicia de Dios, sigue diciendo el versículo 17. ¿Pero por qué habla de justicia? ¿De qué justicia habla? ¿Debido a qué? Y la respuesta está en los versículos siguientes. En los versículos siguientes. ¿De qué justicia? ¿Qué justicia? ¿Por qué hay que satisfacer esa justicia? Mejor dicho, ¿por qué hay que satisfacerla? A continuación, San Pablo va a hablar de la culpabilidad del hombre. A la gente hay que decírselo. Con amor, con cariño y con respeto, pero hay que decírselo,
Sigue diciendo el apóstol. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Si nosotros habláramos así. Ay, Señor. Con este convencimiento, con esta firmeza y con este amor, con esta caridad, con esta carga por amor de esas almas que se pierden, que están abocadas al infierno. Y usted y yo y nosotros en esta iglesia y otros hermanos avergonzados frente al mundo estamos siendo de antitestimonio y nos estamos reservando esto para nosotros y no se nos va a aplicar también a nosotros porque hemos sido tacaños, hemos sido mezquinos, hemos sido egoístas. Sigue diciendo el apóstol, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos. Nosotros nos pasamos excusando a los demás. ¿Y qué dice el apóstol? Ya que Dios se lo ha mostrado. Dios le ha mostrado a ellos, pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. De modo que son inexcusables. Todos necesitan el Evangelio. Todos requieren a Jesucristo en sus vidas. Necesitamos todos hacer espacio en nuestro corazón, vaciándolo de todos los afectos de este mundo, de todos los afectos e intereses perecederos, para que Cristo el Señor instaure su trono en nuestro corazón y sea Él el Rey y su reino sea establecido en este mundo, no por las ideologías que ahora defienden los cristianos avergonzados, como lo que necesita el mundo. Y ahora no solamente las ideologías de índole político, sino la que se excusan detrás de una ideología de género para buscar también una imposición totalitaria y quedarse con nuestros niños. Pero sí que ni siquiera con nuestros familiares queremos compartir esto. Esto es increíble. ¿A cuántos padres católicos no hemos escuchado nosotros? No, que él decida después, no, está bien que no vaya, no lo bautice, olvídate de eso, allá él, es privado, cada cual con lo suyo. Sí. Usted le pregunta a su hijo si quiere ser vacunado, si tiene deseos de ir a la escuela. Eso es lo que es. Usted tolera a un hijo suyo que le falte respeto a su mamá, porque eso es lo que él decide. Él decidió no guardar respeto a su mamá y le levantó la voz. Él lo decidió. De modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios, se hicieron necios. Está hablando aquí de toda la humanidad. No, es que ellos son buenos. No, es que no, esto no es cuestión de ser bueno. Esto no es cuestión de ser bueno. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es la justicia de Dios en Cristo para las buenas obras. Esto no es protestantismo. Esto es cristianismo católico básico. Aquí lo hemos enseñado también. Le hemos dado el monopolio de estos temas a los hermanos separados, que con el debido respeto no tienen la óptica total integrada de estas verdades. Nosotros sí la tenemos y tenemos que compartir este evangelio, el querigma. Tenemos que compartirlo, mis hermanos, que la gente se encuentre con Jesucristo, que nuestras comunidades sean espacios en los cuales nosotros podamos proveer ambientes de encuentro con Jesucristo y de relación con Dios. Y que nuestros ministros desarrollen la ciencia del Espíritu y puedan ser directores de almas y nos promuevan a la santidad. ¿Quién habla de esto? ¿Quién habla de esto, Dios mío? Mire, a mí yo no tengo crédito de nada. Lo que pasa es que yo leo la Biblia y conozco la tradición. O sea, esta es la palabra de Dios, Sagrada Escritura y tradición. ¿Okay? Evidenciado, probado en la vida de los santos. ¿Okay? Ilustrado por la sabiduría que ha dado Dios el Señor a los doctores de la iglesia.
Presumiendo de sabios se hicieron necios. Y a continuación el apóstol sigue hablando. No tengo tiempo, no quiero cansarlos mucho. Yo sé que ustedes pues, tienen otras cosas que hacer. Pero esto para mí es importante. Esto para mí es lo más importante. Aguante ahí, mi hermano. Aguante, mi hermana. Téngame paciencia, por favor. Mire que aquí usted no solamente se está jugando el destino eterno del alma suya, sino que otras personas necesitan de esto. Y esto usted debería comunicarlo. O sea, usted es responsable de su alma, de usted, y es responsable de las demás almas también, que el Señor ha puesto cerca de usted para que usted le comunique esta buena noticia. Porque esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Fernando, tú estás enfermo. Te vas a morir. Por lo tanto, tú necesitas tratamiento, necesitas medicina. Pero doctor, es que no me gusta la medicina. Es que ese tratamiento, yo no tengo tiempo para el tratamiento. Es que hay otras cosas más importantes. Hay unas cosas más importantes que quitarte ese tumor. Tienes que tomarte la medicina, tienes que hacer dieta, tienes que dejar esas malas costumbres. Eso es una buena noticia, es una buena noticia. Hay que hablar del pecado, hay que decirle a la gente el peligro que se corren para que ellos puedan entender la sublimidad, la excelencia, la necesidad de esta medicina que nosotros tenemos. Esta medicina es la sangre de Jesucristo, la sangre del Redentor. Esto es lo que puede salvar esas vidas, mis hermanos. Y aquí el apóstol sigue hablando cuando dice presumiendo de sabios se hicieron necios, hablando de la idolatría, que como ustedes saben consiste en poner cualquier cosa o persona o ideal o ideario o ideología en el lugar de Dios o por encima de Dios, haciendo a esas cosas objeto de nuestros afectos, de nuestra total adhesión. Eso es idolatría. El mundo está consumido por la idolatría. Muchísimos de nuestros hermanos están consumidos por la idolatría, además de la vergüenza. Y habla también de inmoralidades sexuales. Por ahí sigan leyendo. El apóstol va a hablar de la homosexualidad, va a hablar de todo eso. Tengo un amigo mío que tiene lo que llaman AMS, atracción al mismo sexo. Es un muchacho un hombre joven, que tiene esa dificultad y se ha entregado a Dios el Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y él tiene esa atracción que por ser desordenada es tan intensa, y ese hombre se mantiene ahí firme y feliz, hermano, sosegado, en paz, Tiene esa inclinación homosexual y él se mantiene firme en castidad, entregado a Dios el Señor. Y me lo encontré, estábamos hablando, nos estábamos tomando un cafecito. Y le dije, yo tratando, ¿verdad? Yo un poco preocupado. Le dije, mira, con respecto a lo que dijo fulano. Y él me dijo, mira, Fernando, porque ahora, bueno, ya ustedes saben. ¿Sabe? Para que el muchacho no se vaya a desalentar, ¿sabes? Pensando que como hay tantos católicos ahora que creen que no hay ningún problema con la conducta homosexual, con el acto homosexual en sí. Pues yo lo abordé, tú sabes, mira, yo quería decirte, y él me dijo, no te preocupes, Fernando. No te preocupes, que yo estoy firme, yo estoy consciente de lo que creo, yo estoy consciente de la verdad. Así me dijo él, yo estoy consciente de la verdad y yo voy a responder a Dios por la verdad, no por lo que digan los demás. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Cómo hicieron los apóstoles? Lean la Biblia, mis hermanos, lean la Biblia, bendito sea el Señor. Volvamos a la Sagrada Escritura. Esto nos lo presenta el Concilio Vaticano II en Dei Verbum. Hay que volver a la Escritura, esta es la matriz. Toda predicación, toda teología, todo ejercicio de evangelización tiene que partir de la Escritura como el testimonio primario de la revelación. Estando la revelación contenida en la Sagrada Escritura y la tradición, pero es el testimonio primario de la revelación. El pensamiento de Dios puesto por escrito. Capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Comencemos con el versículo 21. San Pablo, en el Areópago, allá en Atenas.
Miren cómo habla San Pablo. Por eso fue que los cristianos nos quedamos con el imperio. Usted se imagina en el primer siglo, cristianos católicos como nosotros en el primer siglo, no hubiésemos pasado del primer siglo. Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o escuchar algo nuevo, igualito que ahora. El Dios que hizo, dice San Pablo, ahora estoy en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor de cielo y de tierra. Mire, está hablando, esto es doctrina, está hablando de doctrina. Esto es doctrina. No habita en templos fabricados por hombres, él haciendo referencia a esos altares que tenían y a aquel altar al Dios no conocido que le sirve como trampolín para comenzar a predicarles todo esto, a esa gente que sabía mucho, una cultura llena de mucha filosofía, de mucha sabiduría humana. Y San Pablo ahí diciendo la verdad. Sigue diciendo, versículo 25, ni es servido por manos humanas. Usted está hablando de la excelencia del ser divino, de Dios por sobre todas las cosas. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, el que da a todos la vida. Él es el que da toda la vida, Dios, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano. Sin vergüenza, mira, sin ninguna vergüenza, mire lo que está diciendo. Doctrina, esto es doctrina. No te avergüences, chicas. Él hizo de un hombre todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y fijó las edades de su historia y los límites, los lugares en que los hombres habían de vivir. Está hablando del Dios creador, Esto es doctrina pura, para que buscasen a Dios a ver si a menos a tienta lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Aquí San Pablo está tomando algo bueno, algo correcto de la cultura y del pensamiento de esta gente, para a través de eso, que es común entre San Pablo y ellos, poder exponer el evangelio. San Pablo no está haciendo concesiones. San Pablo no se está entregando a ellos. San Pablo no está adorando a los dioses de ellos, ni los está poniendo en las iglesias de nosotros los cristianos. No, él se mantiene firme. Toma lo que tienen en común ellos para usarlo de trampolín, para usarlo para partir de ahí, para comunicar la buena noticia de la salvación de Dios en Cristo. Aquí no hay apostasía, aquí no hay vergüenza, aquí no se está ocultando nada. San Pablo está de frente diciendo la verdad en amor, con responsabilidad. El celo por estas almas lo consumía, no hay duda alguna. Sigue diciendo el versículo 29. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante a oro, o a la plata, o a la piedra, escultura del arte, o al ingenio humanos. Ni ha permitido los tiempos, Dios ha permitido, miren, para que ustedes vean la caridad. Claro, yo como soy puertorriqueño y vengo del Caribe, pues soy eufórico, pero San Pablo está aquí hablando con mucha elegancia, con mucha paz, está hablando con caridad. Mire, Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia, y aunque ahora Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia, y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deban convertirse. Todos los hombres en todas las partes deban convertirse. San Pablo no está diciendo yo me voy a convertir a ustedes, o yo voy a comenzar a practicar lo que ustedes practican, para ver si compartiendo con ustedes y haciendo lo que hacen ustedes, pues los convenzo de que consideren por lo menos lo que yo vengo a anunciar. Ustedes son listos. Usted sabe por qué yo estoy diciendo estas cosas. Sigue diciendo, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia. Mira cómo habla. Va a juzgar la tierra con justicia por... Doctrina. Está hablando de los novísimos ahora.
Doctrina, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Comenzó a hablar de Jesucristo y sigue con doctrina, que está hablando de un fundamento ineludible, irrenunciable, de la santa revelación de Dios en Cristo, la resurrección de Jesucristo, el Señor. Sigue diciendo el versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros decían, te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Una manera muy fina de decir, no me interesa lo que estás diciendo. Así que Pablo salió de medio de ellos, no se fue con ellos, no se convirtió a ellos, salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, que llegó a ser luego obispo de Atenas, nada más y nada menos. Obispo de verdad. ¿Okay? Y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Ay, mis hermanos. Mira, aquí yo tengo tanta evidencia bíblica. Ay, si nuestros ministros leyeran esto y lo tomaran así a la letra y lo creyeran con todo el corazón e imitaran este ejemplo, y nosotros con ellos también. El capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Yo voy a seguir. Del que esté cansado que se desconecte, ¿ok? No hay ningún problema, tranquilo, no se preocupen. Voy a seguir. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 21. Dice, mientras hablaban ellos al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. A Pedro y a Juan, intimidantes. Estos saduceos y sacerdotes, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, igualito de ahora, molestos con nosotros. Y les prohibieron y metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya había anochecido. Muchos de ustedes se extrañaron o le llamó mucho la atención cuando en el video anterior yo dije que lo que viene por ahí es fuego y azufre. Lo que estamos viendo, mis hermanos, se van a acordar de mí. Vamos a regresar a las catacumbas, mis hermanos. Quizás todo esto sea plan de Dios. Todo lo que estamos pasando. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos. En el versículo 5, los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, así como Anás, el sumo sacerdote, o sea, la plana mayor, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los príncipes de los sacerdotes. La plana mayor les hicieron comparecer en el centro y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre de quién o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Fue un milagro, una sanación que realizó el Señor a través de estos hombres. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, tal vez ese sea el problema, que no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, jefes del pueblo y ancianos, si nos interrogáis hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo y por quien ha sido sanado, quede claro a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno. En el nombre, lo que implica es por la autoridad de Jesucristo Nazareno, en su nombre, a quien vosotros crucificasteis. Mira cómo se atreve. No está avergonzado. No está intimidado. No. Un hombre que corrió despavorido, un hombre que negó al Señor unas poquitas semanas después. Mira cómo está hablando, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos. O sea, afirma esa gran verdad por la cual los estaban amenazando a ellos. O sea, no solamente sigue haciéndolo, sino que insiste en lo que está haciendo. Específicamente lo que les molestaba a ellos, pero es lo que ellos necesitaban. San Pedro no está aquí siendo impertinente con ellos, pues porque les cae mal y quiere que se sientan mal. No, es que ellos necesitaban el diagnóstico.
Y hablando del Señor, continúa diciendo Pedro en el versículo 11, Él es la piedra que rechazada por vosotros los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y miren el versículo 12, y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvados. Y mira lo que dice el 13, al ver la libertad, esto es lo que el mundo necesita, al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, a lo mejor ese es el problema que tenemos muchas letras y mucha cultura. Pero aquí dice, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús. Hay tanto que decir aquí, Primero se admiraban porque eran hombres sin letras y sin cultura. Y estaban admirados porque ellos reconocían que ellos, Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Tal vez ese sea el problema, que la gente no nos ve acompañados de Jesús, del Señor Jesús. Les mandaron salir fuera, sigue diciendo el versículo 15, les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a intimidarles. Mira cómo trama el mundo. Vamos a intimidarles a que no hablen más a nadie en este nombre. Y les hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? ¿Qué fue lo que hicieron? El famoso versículo 19. Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron, juzgad si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que Dios. El 20, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. A lo mejor ese es el problema con nosotros, que no hemos visto ni oído nada. A lo mejor ese es el problema, que no hemos tenido una relación personal con Cristo. No hemos intimado con el Señor. No tenemos constancia de su señorío y su poder. No estamos conscientes de esta salvación. No estamos conscientes de la dignidad inmensa, infinita e inmerecida de ser hijos de Dios. ¿Y qué me dicen ustedes del primer discurso del mismo Pedro en Pentecostés? ¿Y qué me dicen ustedes de Hechos capítulo 3, versículos del 14 al 21? Cuando San Pedro comienza con el versículo 14 diciendo, vosotros negasteis al santo y al justo. Lo está diciendo Pedro, como les había dicho unas poquitas semanas antes. El mismo Pedro había negado al Señor, al santo y al justo, y ahora se lo está echando en cara a ellos. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os indultaran a un homicida. Y por ahí sigue diciendo Pedro. Mire que mucho podemos aprender. Sí, porque otros se avergüenzan. ¿Quién soy yo para decirle a los demás? Usted no le está diciendo a los demás cosas de usted, cosas que vengan de usted, cosas por mérito de usted, cosas que sean originadas o creadas por usted, o alcanzadas o ganadas por usted. Usted está compartiendo algo que viene de Dios, que lo ha beneficiado a usted. Usted negó al santo y al justo, y usted con sus pecados ha crucificado al Señor una y otra vez. Y usted y yo también, usted y yo, al preferir los hombres y los ideales de este mundo, hemos preferido que indulten a un homicida. Hemos preferido a Barrabás por encima del Señor. Esta perspectiva nos hace humildes. Tampoco se avergüence, escúcheme lo que le voy a decir, tampoco se avergüence cuando lo tachen a usted. No seas fariseo, no seas fariseo. ¿Qué te crees tú? ¿Te crees la última cosa? No se avergüence, no se avergüence. Pedro no se avergonzó. Yo tenía aquí planificado, hermano, seguir con la escritura. Pero lo voy a dejar aquí porque ustedes son inteligentes. Ustedes, cristófilos, saben de lo que estoy hablando. Pero voy a seguir, no se me vayan porque voy a seguir. A propósito, suscríbase para que sea parte de esta comunidad. Pero no se me vaya porque vamos a decir algo muy importante ahora.
Porque yo no quiero que a ustedes, cristófilos, gente buena que quiere compartir el evangelio de Jesucristo, los amedrenten ahora ¿qué te crees tú? Si nosotros te conocemos, nosotros sabemos de dónde tú has venido. ¿Y qué usted y yo vamos a decir? San Pablo, que se concebía a sí mismo el más indigno pecador, y decía, de los cuales yo soy el primero, dice San Pablo. ¿Y qué dice él? Que en Cristo somos una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, dice el apóstol, ahora todo es hecho nuevo. Brand new. Nuevo comienzo en Cristo, por los méritos de Cristo, y por eso somos humildes y no vamos a pecar de fariseos. Esto nos da a nosotros una perspectiva humilde, que nos hace humildes, así que tampoco se dejen intimidar, mis hermanos. Nosotros estamos conscientes de lo que dice también el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pues ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Así que, mis hermanos, sin miedo. Perdonen, como yo sé que los que llegan al final son mucho menos de los que comienzan, les voy a compartir, ahora que estamos íntimos ustedes y yo, les voy a compartir algo que decía mi difunto padre. Lo voy a decir ahora al filo, porque al principio a lo mejor hería la sensibilidad de mucha gente, pero mi difunto padre solía decir, al que no le guste, que no se lo coma, y el que tenga miedo, que se compre un perro. Así que entre ustedes y yo, tranquilos, en calma, en paz. Yo tenía un profesor cuando estaba en el seminario con mis hermanos no católicos, tuve un buen profesor que nos dijo en una ocasión, si Dios es Dios, que se defienda Él mismo, refiriéndose a esto, refiriéndose a que nosotros hacemos lo que nos corresponde. ¿Okay? Y el producto, la gloria, la ciega para Dios el Señor. Hacemos lo que nos corresponde y al final de los tiempos, como dice la Santa Biblia, vamos a decir, he sido un siervo inútil, simplemente he hecho lo que me correspondía como un siervo que soy, como un esclavo de Jesucristo. En esta comunidad queremos seguir impartiendo este evangelio, diciendo las cosas como son, ayudándoles. Esta es la razón de ser de esta comunidad en torno a este canal, ayudándoles para que mejoren su relación con Jesucristo, para lo cual tenemos que encontrarnos con Dios y solidificarnos en la palabra, en la santa revelación, para que tengamos una espiritualidad sólida. Mis hermanos, quisiera entonces solicitarles, por favor, que se refieran a la descripción del video, vean el vínculo para donaciones con PayPal y por favor dispénsenos una donación para ver si podemos entregarnos a esto de la evangelización por todos los medios posibles, por irnos por esos caminos de Dios a impartir esta buena noticia y no nos tengamos que preocupar tanto por otras cosas. Ayúdenos, por favor, porque si usted nos ayuda con una ofrenda, va a colaborar con estos ministerios y va a ser partícipe de los frutos de esta evangelización para gloria de Dios también. Muchas gracias.